Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué les parece el acuerdo alcanzado y el hecho de que se haya alcanzado sin la presencia de la COE? Bueno, pues el acuerdo me parece muy relevante porque da carpetazo a la reforma de pensiones del año 2013 y sustituye el factor de sostenibilidad de aquella reforma que pretendía un recorte drástico de las futuras pensiones por un mecanismo llamado de equidad intergeneracional que lo que va a hacer es, mediante una mejora de las cotizaciones sociales durante una década, nutrir de nuevos recursos a la seguridad social y desde ahí tratar de garantizar las pensiones no solo de ahora sino del futuro, y esto es muy relevante para nuestro país. Es una pena que no esté en el acuerdo COE, hubiera sido mejor que hubiera sido tripartito, pero en todo caso pues han decidido no suscribirlo. Claro, lo que pasa que también hay que entender de algún modo que el peso de esa cotización, ¿no? Hasta 2026 creo que sería ese 0,6% que se alcanzaría en 2026. El 0,5 lo pagarían los empresarios, el 0,1 correría cuenta del trabajador. Ha dicho la COE que aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tendría efectos negativos sobre el empleo. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Bueno, siempre que haya algún tipo de medida que supone un mínimo impacto en el gasto de las empresas, la COE dice lo mismo. Luego las cifras desmienten que esto sea así y la última prueba más evidente es la propia subida del salario mínimo interprofesional. Yo creo que más bien al contrario, lanzar a la población española certidumbres de que las personas pensionistas del futuro o de ese colectivo de 15 millones de personas van a contar con un sistema público y suficiente de pensiones, creo que es un factor de estabilidad macroeconómica de primer orden, ¿no? Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido en la anterior crisis si en vez de contar con un sistema público de pensiones hubiéramos tenido un sistema privado y de capitalización de pensiones como en otros países donde muchos pensionistas se arruinaron, ¿no? Pues la anterior crisis hubiera sido mucho más grave. Yo creo que tener un sistema suficiente es un factor de justicia social, un elemento básico de un nuevo contrato social, pero también es un factor, como digo, de solvencia económica y de crecimiento económico en el largo plazo que creo que COE debiera tener en cuenta. Uh-huh. No solo COE, porque hemos escuchado también al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dicho que las propuestas actuales sobre pensiones solo aumentan el gasto sin medidas para compensarlo. Decía, antes de conocer, por supuesto, este acuerdo, que las dos principales propuestas que había sobre la mesa en relación a las pensiones públicas, la indexación de las mismas con el IPC, la eliminación del factor de sostenibilidad para sustituirlo por otro, generarían 4 o 5 puntos porcentuales de PIB de aumento del gasto público si no se compensa con otro tipo de medidas. Bueno, en mi opinión esas estimaciones son exageradas, pero sí es verdad que las medidas que estamos tomando van a acarrear un incremento del gasto público en pensiones en los próximos 27 años. Lo que pasa es que esto ya lo sabíamos, es decir, que en España va a haber un 50% más de personas pensionistas que van a cobrar pensión durante más tiempo, previsiblemente, y de mayor cuantía. Esto ya se sabe desde hace tiempo que es así. La cuestión es cómo abordar esto. Si esto se aborda desde la lógica del recorte, que es lo que hizo la reforma del Partido Popular del año 2013, o se hace desde la lógica del ingreso y saber que vamos a tener que incrementar el gasto en pensiones en el entorno a 3, 4, 3, 6 puntos de PIB. Esto es bastante dinero, pero creo que lo que hay que hacer es pactar medidas para paulatinamente ir mejorando la estructura de ingresos, y es lo que estamos haciendo. Y luego hay otras variables que dependerán de cómo evolucionen los empleos y los salarios en nuestro país. Por tanto, no todo está escrito en este terreno, pero sí, si España quiere mantener pensiones dignas, tiene que asumir que tiene que gastar del orden de 3,5 puntos de PIB más en pensiones, y creo que ese es el contrato social que necesita fortalecer nuestra sociedad. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional. Un abrazo. Gracias a vosotras. Hasta luego.